Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, se escucha correcto. Ok, gracias, gracias. Disculpe, me salí por error. Este, para coordinar hoy día, para que le den, por ejemplo, el acceso al ponente de hoy, ¿puede tomar nota, por favor? Sí, buenas noches, estimado Idebrando. ¿Me indica quién ¿Qué es el tal? expositor del día de hoy? Sí, le voy a indicar, por favor, un momentito. Es el ingeniero, Ángel, Tello Ángel Ruiz. Ruiz. Sí, Ya, Ángel Ruiz. perdón, para hacerlo coanfitrión. Sí, creo que él ya ingresó ahí para ver si, para que pruebe todos los. Actualmente. Bien, muy buenas noches. El Gobierno Regional Piura, a través de la Sugerencia Regional de Promociones e Inversiones de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en consideración con el Colegio de Administradores de Piura, ha organizado este ciclo de conferencias virtuales que tiene como objetivo promover la inversión productiva en la región Piura. A continuación le daremos la participación de la señorita Lorena Pariguamán Vallejos para que nos dé a conocer los alcances para la certificación por parte del Colegio de Administradores de la ciudad de Piura. Adelante, señorita Lorena. Buenas noches con todos. Nuevamente reciban un cordial saludo a nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración, quienes estamos encargados de realizar la respectiva certificación. Como es de su conocimiento, el Corlat Piura respalda la certificación del ciclo de conferencias mediante 3 modalidades. La primera modalidad es por conferencia individual, en la cual el participante puede solicitar la certificación por 4 horas académicas a un costo de 10 soles. La segunda modalidad de certificación es a través de un módulo temático para el cual el participante debe de acreditar haber participado en una línea temática específica, ¿no? En este caso, los participantes que estén asistiendo a la temática de lunes de negocios agropecuarios y pesqueros pueden acceder a esta certificación como especialización a un costo de 80 soles por una certificación de 100 horas académicas. Y la siguiente modalidad de certificación es a través de una especialización, para lo cual los participantes deben de acreditar la asistencia, ¿no? Las 21 semanas del ciclo de conferencias, un 70% de asistencias para poder obtener la certificación como especialización por 480 horas a un costo de 400 soles, la misma que es avalada por el Colegio Regional de Licenciados en Administración y el Colegio de Administradores Públicos de Loja, Ecuador. Esos son todos los alcances en tanto la certificación. Muchas gracias por toda la información que estamos recibiendo, señorita Lorena. Y bien, pues es el beneplácito de nosotros anunciarle que hoy, 11 de junio del año 2022, denominado Negocios Agropecuarios y Pesqueros, la Subgerencia Regional de Promoción de Inversiones, pensando en el beneficio económico y financiero de la población piurana en general, les informa que durante el desarrollo de nuestro ciclo de conferencias virtuales tendremos la participación de diferentes entidades financieras de la región, con que ayudarían a conocer sobre los productos
que estos ofrecen y de esta manera poder conocer y acceder a alguno de ellos. Hoy es denominado negocios agropecuarios y pesqueros. En esta ocasión tendremos la oportunidad de contar con la participación del ingeniero Ángel Alberto Ruiz Tello, que nos brindará una ponencia sobre uso eficiente de fertilizantes para una agricultura sostenible. Cualquier pregunta del público a los expositores deberá ser realizada por el chat, por ser absueltas, una vez concluidas las exposiciones. Le damos a conocer, le damos la bienvenida al ingeniero Ángel Alberto Ruiz Tello. Adelante con su exposición, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, señorita Angie, por el pase. Agradecer a ustedes por la invitación, ¿no? Al gobierno regional, específicamente, ¿no? A la gerencia de desarrollo económico, ¿no? Y a la subgerencia de promoción de inversiones, ¿no? Bueno, iniciando esta capacitación, me gustaría presentarme y comentarles un poco de mi trayectoria. Bueno, soy ingeniero agrónomo de profesión. Ya tengo más de 10 años trabajando en el rubro comercial, específicamente viendo el tema de fertilizantes, asesorando cultivos, asesorando agricultores pequeños y de la agroindustria, ¿no? Que ahorita está tomando bastante importancia en nuestra región, ¿no? Decidí hacer esta capacitación apoyado en la necesidad que se tiene, ¿no? En estos momentos, que es de trabajar alternativas eficientes, que sean, se podría hacer un poco económicas para que el productor pueda desarrollar, ¿no? su agricultura normal, porque como sabemos el tema de los fertilizantes en el último año nos ha afectado mucho porque han subido mucho de precio y ha sido un tema que nosotros hemos estado tratando de mitigar con este tipo de tecnologías nuevas que estamos aplicando, pues, ¿no? Como dije, las preguntas las pueden hacer a través del chat y normal, no hay ningún problema, me pueden interrumpir en cualquier momento, de repente para poder hacer la aclaración de estas dudas, ¿no? No sé si ya logran apreciar la presentación. Hola, mi querida. Hola. Bueno, sí, me comenta por favor si ya logran apreciar la presentación. Sí, ingeniero, sí, ya logra ver. Sí se ve. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, la presentación tiene por nombre uso eficiente de fertilizantes, ¿no? Para una agricultura sostenible. Bueno, primero me gustaría definir básicamente lo que significa eficiencia, ¿no? Eficiencia es un término que es la capacidad, ¿no? de nosotros, el cumplimiento de alguna función en este aspecto o de lograr nuestros objetivos de cosecha, ¿no? Para esto necesitamos ser eficientes, ¿no? Para poder desarrollar o tomar los recursos que nosotros tenemos a la mano para poder lograr nuestro objetivo, ¿no? Después tenemos la sostenibilidad en la agricultura, es tratar de que estas decisiones que nosotros hacemos en el campo, tanto en fertilizantes, en pesticidas o en los productos que se utilizan para el control de plagas y enfermedades, sean bastante amigables con el tema de la agricultura, ¿no? Sabemos que ahora hay mucha normativa que hace que ya no se pueden aplicar productos que son demasiado tóxicos, ¿no? Tanto para los que aplican o para los consumidores finales, ¿no? Entonces, de esta forma hay que llevar una agricultura, se podría decir, sostenible, ¿no?
Bueno, para iniciar, ya netamente en la exposición, nosotros al momento de generar o de tener a la mano nuestros cultivos o la forma, no sé, o desarrollarnos en nuestro campo, lo que buscamos es básicamente dos conceptos, ¿no? Lo principal es que debemos tener un buen rendimiento y que este rendimiento sea de calidad, ¿no? Ahora, para lograr tener estos dos conceptos fundamentales en la agricultura, nosotros debemos básicamente o estos elementos están afectos o afectados, ¿no? Por todos estos tipos de, se podría decir, de elementos, ¿no? Que nos afectan. Por ejemplo, el clima, tenemos el manejo agronómico, el manejo fitosanitario, la planta, el suelo, el agua. Todos estos factores afectan a la agricultura. Hay algunos que los podemos manejar y otros que no. Por ejemplo, en el tema del clima no podemos manejar, pues no, que es una lluvia, una tormenta, un fenómeno del Niño como lo vivimos antes, ¿no? Pero hay elementos que sí podemos manejar, que es el tema agronómico, ¿no? Podemos manejar la nutrición, podemos manejar el distanciamiento entre plantas, el tipo de planta que nosotros vamos a usar, ¿no? Entonces, son cositas que nosotros tenemos que tener en claro, ¿no? Hay factores que afectan a nuestro rendimiento y calidad, los cuales unos los podemos manejar y otros no, ¿no? Para esto, básicamente la exposición quiero desenvolverla o explicarla en este aspecto básico, ¿no? Los fertilizantes se catalogan en dos grandes grupos. Los primeros son los macronutrientes y los micronutrientes, ¿no? Los macronutrientes desde años atrás siempre han sido considerados tres, que era el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Pero ya con el avance de la tecnología, con los estudios, con los análisis, con los desarrollos que se han hecho en campo, se han agregado tres elementos más, que es el calcio, el magnesio y el azufre, ¿no? Considerados ahora ya macronutrientes o macroelementos, ¿no? Dentro de los cuales son muy importantes. Se les dice macronutrientes porque la planta los necesita con mayor cantidad, ¿no? Y después están los micronutrientes, ¿no? Que tenemos el zinc, el boro, el cobre, el manganeso, el magnesio, el silicio, que la planta, si bien es cierto, lo necesita en pequeñas cantidades, pero son fundamentales, ¿no? Es un equilibrio que más adelante les voy a mostrar qué es lo que se tiene que obtener para poder desenvolvernos de la mejor manera y desarrollar nuestro cultivo, ¿no? Y lograr rendimiento y calidad. Esto es lo que le mencionaba. Si bien es cierto, los fertilizantes básicos son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pero la deficiencia de alguno de estos, por eso es que estoy mostrando este cuadro, hace que se entre en un desbalance el cultivo y por ende tenga a tener problemas de rendimiento, de calidad, tu fruta no te sale como tú la esperas, ¿no? Entonces, es muy importante conocer eso, ¿no? Nosotros debemos estar conscientes que los fertilizantes se deben usar de manera adecuada y abundante en los NPK, pero no dejar de lado a los microelementos porque estos te pueden al final llegar a ser un limitante, ¿no? Para poder tener los rendimientos que nosotros necesitamos al final, ¿no? Básicamente, para nosotros llevar una buena fertilización o para iniciar, o el concepto básico para nosotros iniciar una fertilización en el campo, lo primero que debemos conocer de base es el análisis de suelo, ¿no? El análisis de suelos es básicamente, se podría decir, es te muestra la riqueza física, la riqueza química, la riqueza biológica que tiene tu suelo, y de acuerdo a eso tú ya vas a utilizar los parámetros que te menciona este análisis para que puedas cubrir la necesidad del cultivo que de repente estás trabajando, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en el caso del banano, el banano necesita 240 unidades de nitrógeno, 100 de fósforo y 480 de potasio.
Eso es lo básico, eso es lo que ya se ha venido estudiando, pero eso es bajo una condición neutra, ¿no? Bajo un sustrato que no tiene estas condiciones como las tiene nuestro suelo acá en Piura, ¿no? Cuando hacemos un análisis de este tipo, análisis de suelo, el suelo, este análisis te muestra la cantidad de, por ejemplo, de nitrógeno o de fósforo o de potasio que tiene. Entonces lo que uno tiene que hacer es adecuar esa fertilización que necesita el cultivo y disminuir lo que ya tienes en el campo. ¿Con qué intención se hace ese análisis de suelo? Para que tú no agregues más o agregues menos fertilizante y puedas llegar a las unidades que necesita cada uno de los cultivos, ¿no? Dentro del análisis de suelo también hay otros factores que son muy importantes porque te muestra, por ejemplo, la conductividad eléctrica, la materia orgánica, el CCI, que es la capacidad de intercambio catónico, te muestra también, bueno, muestra la textura de tu suelo, si es arenoso, franco arenoso, arcilloso, ¿no? Y la textura del suelo te sirve bastante para poder manejar el tema de riego o agua, ¿no? No es lo mismo regar un cultivo que está bajo un suelo arenoso que bajo un suelo arcilloso, ¿no? Por la retención de agua que tiene uno sobre el otro, ¿no? También te muestra los extractos de microelementos, zinc, calcio, boro, potasio, todos esos te los muestra y ya tú lo vas comparando con las necesidades nutricionales de tu cultivo y de acuerdo a eso ya haces una fertilización balanceada, que es lo que al final nosotros necesitamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel que tienen cada uno de los elementos y microelementos durante la producción o en nuestra planta? Por ejemplo, tenemos, y lo pueden ver, en el rendimiento, que es lo que nosotros buscamos al final, intervienen todos los elementos, el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, el boro, el hierro, el manganeso, y esta tabla lo muestra, ¿no? Ahora, si por ejemplo ya queremos tener ser un poco más específicos y llegar al peso por ejemplo, el peso en el caso del racimo, ¿no? En el caso de la fruta específicamente hay elementos que son básicos, ¿no? Como es el nitrógeno, el potasio, más el potasio, ¿no? En el caso también si queremos, no sé, el número de frutos, el potasio es importante, en el diámetro de frutos, el boro, el cobre, ¿no? Entonces, estos elementos hay que conocerlos con bastante, no es tan difícil poder nosotros identificar este tipo de necesidades, ¿no? Y de acuerdo a eso, tú vas a saber específicamente en las etapas fenológicas que está en tu cultivo, qué es lo que tienes que aplicar, ¿no? Por ejemplo, si estás ya en el caso de banano, ¿no? Ya tienes la racima, ahí lo que deberías enfatizar es aplicar potasio, porque es lo que te va a ayudar a la calidad, al peso, al rendimiento, a la longitud. El calcio también para que tu cáscara no se corte, no se raje, no se madure. O sea, eso es lo que uno tiene que conocer en este tipo de aspectos, ¿no? Ahora, hay otro elemento que también me olvidé comentar, que también te lo da el análisis de suelo, es el pH, ¿no? El pH influencia mucho en el suelo. ¿Por qué? Porque el pH, mientras tenga, por ejemplo, como lo muestra la tabla, mientras el pH sea un poco más ácido, ayuda a que muchos de los fertilizantes sean disponibles, ¿no? Para la planta, ¿no? Si se te va un pH por encima, o un pH es muy alcalino, va a ser un poco más difícil que los fertilizantes básicamente sean absorbidos por la planta, ¿no? Entonces hay que manejar esto, ¿no? El pH es un factor que no se puede modificar, pero ligeramente con algunos productos que ahorita están en el mercado, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Tenemos que saber
qué pH tiene nuestro suelo para de acuerdo a eso nosotros aplicar, ¿no? los fertilizantes y ver que estos sean disponibles en la planta, ¿no? Ahora, los fertilizantes tienen también categorías, ¿no? Son productos que se aplican, tanto los fertilizantes pueden ser sintéticos, pues, pueden ser orgánicos, se pueden aplicar al suelo, se pueden aplicar foliarmente, es más, algunos se pueden aplicar, bueno, bajo otra metodología, como por ejemplo, he visto hace poco la inyección directa de fertilizantes a la planta, en el caso del banano, ¿no? Esa es la categoría de los fertilizantes, ¿no? Hay fertilizantes que son simples, que son los NPK, hay fertilizantes que son compuestos, que tienen más de 2 elementos, ¿no? Hay fertilizantes que son muy solubles, hay fertilizantes que son no tan solubles, que permanecen mucho tiempo en el campo, ¿no? Eso también hay que identificarlo, ¿no? Para nosotros, al momento de hacer nuestra fertilización, hacerla lo más adecuada posible, ¿no? Y también al momento de hacer mezclas, porque recuerden que un fertilizante pocas veces tiene los NPK más los microelementos, ¿no? Sí hay, pero no llegan a cubrir de repente la necesidad de los cultivos. Entonces nosotros debemos hacer mezclas, o de repente comprar mezclas ya hechas, ¿no? Para nosotros tener esta fertilización balanceada que menciono, ¿no? Bueno, esto ya lo mencioné. Las formas de fertilizar son dos, ¿no? Vía foliar, que a través de aplicaciones foliares con mochila a motor o mochila a palanca directamente sobre las hojas del cultivo, ¿no? Esta es una fertilización complementaria, no es una fertilización que te ayuda al 100%, porque en términos o en un porcentaje yo calificaría que la fertilización al suelo es un 90% y la fertilización es un 10%. La fertilización foliar te ayuda porque es muy rápida. Si quieres corregir una deficiencia de cobre, de zinc o de boro o de hierro, cuando tú lo haces una aplicación foliar, esta es muy rápida te cubre y te ayuda con cubrir la deficiencia en su momento, ¿no? En cambio, la aplicación al suelo, si bien es cierto, demora un poco, pero es la fundamental, ¿no? Es la que te va a ayudar a que tu cultivo sea sostenible, ¿no? También la clasificación de los fertilizantes, bueno, los fertilizantes edáficos son los fertilizantes convencionales que nosotros conocemos. Está la urea, el sulfato, el fosfato y amónico. Después están los fertilizantes no fertirriego, que son los fertilizantes de 25 kilos que la mayoría conoce, ¿no? Sulfato de potasio, sulfato de magnesio, que se utilizan para la agricultura bajo sistemas de riego, ¿no? Por goteo, por gravedad, ¿no? Por goteo, básicamente, ¿no? Gravedad son los edáficos. Y la fertilización líquida, ¿no? Que, bueno, ahora hay mucha tecnología, ya las empresas en el rubro de exportación o de comercialización de estos productos ya te formula un tipo de fertilizante de acuerdo a la necesidad de tu cultivo y tú lo puedes aplicar directamente sobre la línea del gotero, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, esto ya lo mencionamos, los criterios para una buena fertilización, pero igual lo voy a recordar. Lo importante es hacer un análisis foliar, perdón, un análisis de suelo. También podemos hacer un análisis foliar. Tenemos para identificar las deficiencias que se puedan mostrar en el momento, ¿no? Muchos de los agrónomos utilizamos también el análisis visual, porque llegamos al campo y vemos hojas amarillentas, ya sabemos que es una deficiencia de nitrógeno, un ejemplo así, ¿no? Después hay otros cálculos que se usan, ¿no? Para nosotros llegar al final a tener una buena fertilización. Por ejemplo, el cálculo de extracción de cosecha, eso es muy importante porque ahí sabemos cuánto de la planta ha retirado de lo que nosotros le hemos aplicado al momento de hacer el análisis al fruto y cuánto nos debemos reponer a esta nueva planta para que pueda iniciar un nuevo ciclo de producción, ¿no? Ahora, otro aspecto que es muy importante y lo mencioné al principio es trabajar
el tema de las mezclas, ¿no? Hacer mezclas para que nuestro fertilizante que vamos a aplicar o nuestro fertilizante que tenemos para nuestro cultivo, ¿no? Debemos hacer siempre pruebas de compatibilidad, ¿no? Este cuadrito es un cuadrito que lo puedes encontrar en cualquier data en internet, ¿no? Y te ayuda bastante porque cuando un fertilizante no es compatible, termina, por ejemplo, en el caso del nitrato de calcio, que es uno de los fertilizantes más incompatibles, se podría decir, del mercado. Eso no lo puedes mezclar con sulfato de potasio, con fosfato de amonio, con sulfatos de fierro, de zinc, de cobre, ¿no? Porque limita la injerencia de estos elementos, ¿no? Y a las finales estás aplicando de repente productos o estás echando tus productos al agua si es que no conoces este tipo de compatibilidad, ¿no? Es muy importante saber esto, ¿no? Bueno, por lo general lo usamos cuando trabajamos bajo sistemas de riego por goteo, pero también es importante conocerlo cuando lo hacemos, ¿no? bajo sistema de riego por gravedad, pues, ¿no? Bueno, vamos a hablar, vamos a entrar básicamente a trabajar lo que es a entrar de lleno en la fertilización, ¿no? Tenemos en el caso No, eso ya es. por favor, apague su micro un ratito. Ya, bueno, regresamos. El nitrógeno, bueno, es el elemento más importante dentro de la fertilización en los cultivos, ¿no? Porque te ayuda a la planta, te ayuda con la formación de aminoácidos, enzimas, fitohormona, te ayuda con el crecimiento de brotes, con el crecimiento en general del cultivo, ¿no? Entonces es uno de los elementos más importantes que uno necesita y tiene que conocer para poder desarrollar su cultivo de la mejor manera, ¿no? Ahora, así como es uno de los elementos más importantes, es uno de los elementos más volátiles del mercado, ¿no? Lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Y necesitamos conocer y saber la mejor manera de cómo nosotros poder hacer más eficiente este elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo aquí que es un ejemplo básico del ciclo del nitrógeno, ¿no? Y aquí tengo dos productos, ¿no? Que son muy conocidos a nivel comercial, que es la urea y el otro es el nitrato, ¿no? Cuando nosotros hacemos una aplicación de urea directa sobre el suelo, ¿no? Sobre nuestro cultivo, esta urea tiende a pasar por un proceso de descomposición o por un proceso por el cual se pierde parte de este nitrógeno, ¿no? El proceso, bueno, al momento que entra en contacto con el suelo y con el agua específicamente, se produce pues amoníaco, se produce dióxido de carbono, que son gases que al final se evaporan, ¿no? Y hace que la calidad del nitrógeno vaya disminuyendo poco a poco, ¿no? Después entra a una hidrólisis, ¿no? Para convertirse en amonio, ¿no? Y parte del nitrógeno también entra a fijación a las moléculas del suelo, ¿no? Una vez que ya lo tenemos como amonio propiamente dicho, ya empieza el último proceso que es la nitrificación, ¿no? Que es para convertir el amonio en el nitrato, que es como la planta absorbe el nitrógeno, ¿no? Entonces, desde que tú aplicas, desde el día 1 hasta que llegas a nitrato de amonio, pueden pasar entre 2 a 3 semanas en ese proceso. Entonces, durante todas esas 3 semanas, el nitrógeno se va perdiendo, ¿no? Según estudios que yo he podido revisar, en el caso de la urea específicamente, hay una pérdida entre el 25 hasta el 50% de este elemento. Entonces, nosotros lo que necesitamos es eso, ¿no? Tratar de que este producto sea, o este elemento, o este fertilizante sea más eficiente, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, con el nitrato.
que es una fuente de nitrógeno también. Aquí ya le estás aplicando directamente lo que la planta necesita, lo que la planta consume. Entonces ya te evitas esas 2-3 semanas del proceso de hidrólisis, de fijación, de nitrificación, ¿no? Y ya le aplicas, se podría decir como nosotros, como los seres humanos, es como aplicarle suero directamente a la verdad. Entonces, esto es muy importante conocerlo, porque el fertilizante o el productor, el agricultor está acostumbrado a este tipo de fertilizantes, ¿no? Ahora están un poco retraídos, ¿no? Por el costo de este fertilizante, pero muchos todavía lo siguen aplicando. Pero ahora, con mucho más razón, uno tiene que ver, tiene que saber tratar de que este elemento que es el nitrógeno, hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? Aplicando este tipo de productos, por ejemplo, en el caso del nitrato de amonio, ¿no? Ese es uno, ¿no? Este es lo que le quería mostrar, bueno, lo mencioné hace un momento, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de nitrógeno, ¿no? Este es un estudio que encontré de una universidad de Lima, en La Molina, donde dice que, por ejemplo, en el caso de la urea, el nitrógeno se pierde en kilos por hectárea, ¿no? 66 kilos por hectárea se pierde por cada 100 kilos, ¿no? De nitrógeno, ¿no? Eso cuando lo aplicas sobre la superficie. También hay que tener métodos de cómo aplicarlo, ¿no? El otro es la misma urea, pero se aplicó a piquete, se perdió el 43%, y las otras son muestras de sulfato, ¿no? Pero este estudio te muestra lo que te mencioné al principio, ¿no? Que la urea o el nitrógeno básicamente es un producto muy, muy volátil y que al entrar en contacto con el suelo y con el agua específicamente no se pierde. Ahora, en el mercado tenemos ya la tecnología, tenemos muchos productos que te pueden ayudar a que este nitrógeno sea mucho más estable. Y uno de ellos es la sinergia que tiene este producto o el nitrógeno con el azufre, ¿no? La mayoría de ustedes conocen el sulfato de amonio, ¿no? Que es un producto que tiene el azufre y el nitrógeno propiamente dicho, ¿no? Pero hay otras moléculas que no pierden su concentración de nitrógeno, ¿no? En este caso, no sé, en este caso he tomado el ejemplo, ¿no? De un nitrógeno al 40%, ¿no? Con azufre al 5%. No es la misma relación que tiene, por ejemplo, el sulfato de amonio, ¿no? Ahora, al momento que tú haces esta mezcla, o esta mezcla ya viene propiamente dicha en la formulación, ¿no? Te ayuda, ¿por qué? Porque el azufre hace que el nitrógeno sea más eficiente al momento de nosotros aplicarlo, ¿no? Y entonces esto se traduce básicamente a que tu planta va a permanecer verde más tiempo, el nitrógeno va a permanecer más tiempo en el campo, no se va a volatilizar, ¿eh? Y vamos a lograr tener rendimientos y aumentar nuestro rendimiento y nuestra calidad, que al final es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, una forma de cómo ser eficientes para utilizar el nitrógeno es usar este tipo de productos que trae la mezcla de estos dos elementos, ¿no? Porque son complementarios y te ayuda, pues, ¿no? A que uno de ellos sea más eficiente que el otro. Ahora, otros productos que también están en el mercado que te ayuda con evitar la volatilización de nitrógeno son estas ureas que vienen ya con polímeros, perdón. Estas ureas lo que hacen es ser más eficiente el nitrógeno, casi en un 25%, evitando las pérdidas, ¿no? de este elemento. En este caso, bueno, tenemos, en el mercado hay muchos fertilizantes con este tipo de recubrimiento, ¿no?
dentro de los cuales te ayuda a que la planta nuevamente permanezca más tiempo verde, y mientras más tiempo verde hace mejor la fotosíntesis y no tiene esta deficiencia que por lo general se tiene cuando aplicas la urea directamente, ¿no? Como lo mencioné, con la urea se pierde, bueno, ya siendo más extremos, un 50% del nitrógeno, y con este tipo de productos, los ensayos que se han venido realizando, lo máximo que se pierde también en extremo es un 25%. Entonces ahí tenemos un porcentaje considerable de producto que nuestra planta va a seguir asimilando, ¿no? De acuerdo a su necesidad que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros podemos ser eficientes, ¿no? Ahora me dirán, de repente, no sé, la urea cuesta un poco menos que este tipo de productos, porque el productor o el agricultor es también afectado por el costo, ¿no? de esta tecnología. Pero si es que tú haces un análisis o lo más probable es que tengas que recurrir a un ingeniero para que te haga esa valoración. Cuando tú aplicas, un ejemplo, 10 bolsas de urea y pierdes la mitad, o sea, 5 bolsas, un ejemplo, ¿no? Y con este producto aplicas 8 y pierdes el 75%, que no es, que es mucho menos, o sea, estás ahorrando dinero al aplicar este tipo de productos, ¿no? Es lo que al final nosotros... Un ratito al menos, hasta que Mike ya termine de cocinar. ¿Quién te ha dicho que se mete en la nariz? Solo se ve. No se le escucha, tiene el audio apagado. Perdón. ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí se puede escuchar ahora. Perdón, no sé cómo se apagó el audio. Ya, les decía, otra fuente de producto dentro de la fertilización, otra fuente importante de elementos es el fósforo, ¿no? El fósforo es un elemento que te ayuda desde el principio porque te ayuda con enraizar a la planta, te ayuda con la formación de auxinas, es un energizante, también según las últimas investigaciones que nosotros hemos tenido sobre este producto, ¿no? Y la planta lo necesita también en grandes cantidades, y nosotros también debemos saber cuáles son las fuentes más eficientes en este producto, ¿no? Las fuentes que están en el mercado, nosotros las conocemos, es el fosfato diamónico, el fosfato monoamónico, tenemos el superfosfato triple de calcio, la roca fosfórica, el ácido fosfórico, son productos que están en el mercado, que los puedes conseguir en cualquier tienda agrícola, pero hay que saber diferenciar, ¿no? Cuál es el más eficiente. Ahora, a mí en particular me gusta más trabajar con el fosfato monoamónico, porque el fosfato monoamónico es una fuente de fósforo muy asimilable. La planta la puede tomar o la planta lo puede asimilar en los 30 primeros días de inicio, que es donde la planta realmente lo necesita, ¿no? Hay otros productos, por ejemplo, en el caso del diamónico, que la mayoría lo utiliza o lo conoce, es una fuente de fertilizante, si bien es cierto, buena, pero es muy poco asimilable, ¿no? Es muy poco asimilable. Yo hice un ensayo con este producto y después de 90 días, o sea, 3 meses, todavía seguía el producto en el campo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos cultivos de estación o cultivos de campaña, que nosotros le llamamos, o sea, en el caso de arroz,
para mí sería más eficaz utilizar este tipo de productos, ¿no? Porque son productos que se van a asimilar durante el periodo que la planta lo necesita, ¿no? Y para el caso por ejemplo, no sé, de frutales, que son ya cultivos perennes, cultivos que están en un solo determinado espacio, ahí sí podemos utilizar esta fuente, ¿no? De fosfato diamónico, que son productos que la planta al final los va a tomar, ¿no? De repente no es ahorita, no es mañana, pero lo va a tomar en un periodo un poco más largo de tiempo, ¿no? Ahora, si mezclamos o de repente necesitamos eh, generar un pic de raíces, por ejemplo, podríamos mezclar, ¿no? El monomónico y el diamónico. Entonces, el monomónico te va a ayudar para que la planta absorba el fósforo lo más rápido posible y empiece a trabajar. Y el diamónico, pues no, es el que te va a ayudar a largo plazo, ¿no? Bueno, aquí hay unas ventajas que tenemos del elemento fósforo que ya las he venido mencionando, ¿no? Porque te ayuda bastante con el tema de lo que son la fotosíntesis, el transporte de nutrientes, la síntesis de proteínas, ¿no? Por eso es que es considerado pues, uno de los elementos principales, ¿no? También lo mencioné, ayuda con la formación de raíces, aumenta también eh, aumenta la resistencia a algunas plagas y algunas enfermedades, ¿no? Y al frío también, ¿no? Estimula la formación de fitoalexinas, que son hormonas que ayudan directamente con la formación de defensas de la planta ante este tipo de ataques de hongos o bacterias, ¿no? Bueno, aquí ya básicamente entrando ya en los productos o los elementos que son sinérgicos o que son complementarios, ¿no? Existen en el mercado estos dos tipos de productos que nosotros son fuentes monomónicos, son productos que tienen monomónico dentro de su composición y vienen acomplejados con el zinc. El zinc también es uno de los productos uno de los elementos que te ayuda bastante, ¿no? Con la promoción de lo que son raicillas o raíces al menos en las etapas iniciales de cultivo, ¿no? Porque al final el zinc te ayuda hasta en el proceso de formación del polen o en la viabilidad de la semilla, pero básicamente es esto, ¿no? Entonces, yo aquí recomiendo que la fuente de fertilizante fosforada o de fuentes de fósforo sea de acuerdo al cultivo que ustedes manejen, pues, ¿no? Puede ser, como si son cultivos de estación, recomiendo que sea el monomónico, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, esta es una imagen de cómo el pH, ¿no? Hace disponible el fósforo en el suelo, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Que pHs por encima de 7 te ayuda con ser muy disponible o llega a su máxima de disponibilidad, ¿no? Bueno, ahora continuamos con otro elemento que es muy importante dentro de la fertilización y es el potasio, ¿no? El potasio juega un papel muy importante en la etapa final de nuestro cultivo, ¿no? ¿Por qué en la etapa final? Porque es un elemento que te ayuda con la formación, con el peso, con el tamaño, se podría decir, con ayudarte a que tu fruta tenga la calidad también necesaria para poder lograr tener buenos rendimientos y que al final se transforme, pues, ¿no? Básicamente en dinero, en efectivo, pues, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos tener al final, ¿no? Entonces, el potasio es un producto que se encuentra en muchos de los fertilizantes bueno, los voy a mencionar acá, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, algunos beneficios que te da el potasio, ¿no? Te beneficia con la actividad fotosintética, incrementa la resistencia al cultivo a sequías, a heladas, aumenta el vigor en los cereales, en los tubérculos, ¿no? Fortalece, favorece la formación de glucósidos en las hojas, ¿no? Son algunos beneficios que te da, aparte de los que ya mencioné, ¿no? Que es el peso y la calidad de los frutos, ¿no? Bueno, aquí estas son las fuentes de potasio que nosotros encontramos de manera convencional en el mercado, ¿no? Uno de ellos es el nitrato de potasio, que es básicamente para agricultura de riego tecnificado. Después tenemos el sulfato de potasio y tenemos el cloruro de potasio, ¿no? Que son las tres fuentes principales de potasio que tenemos, ¿no? Actualmente en el mercado, ¿no? Con diferentes leyes, se podría decir, con diferentes, porque por ejemplo en el caso del cloruro llega a 60% de potasio y el sulfato de potasio solamente tiene 50, ¿no? Pero el cloruro tiene algunas desventajas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del cloro te ayuda, te puede intoxicar la planta si es que tú haces una fertilización continua con este cultivo, con este fertilizante. Ahora, ahorita la tecnología ha avanzado tanto que muchas de las agroindustrias están utilizando esta fuente de potasio, el cloruro, y están mitigando el daño que causa el cloro con algunos productos, por ejemplo, con el caso de los ácidos fúlvicos, lo escuché en una ponencia, aplicando la mezcla de este tipo de productos más ácidos fúlvicos hace que el cloro sea menos dañino a la planta, ¿no? Y que el potasio se absorba de la mejor manera, ¿no? Ahora, yo siempre, dentro de mis recomendaciones, yo hago o trato de que se haga se podría decir, que no siempre apliques el sulfato de potasio, ¿no? A veces lo intercales, y una campaña usa potasio, o en la primera jornada usa sulfato, en la segunda cloruro, porque es una fuente muy buena de potasio, pero como le dije, hay que tener bastante cuidado con el tema del cloro y saber cómo hacerlo, cómo aplicarlo, ¿no? Bueno, esta es la ley de los fertilizantes que acabo de mencionar, ¿no? El cloruro de potasio llega al 60% de potasio, el sulfato al 50%, y el nitrato llega al 44%, pues, ¿no? Bueno, aquí también quiero hacer énfasis en este tipo en esta diapositiva, porque en el mercado, lo mencioné al principio, ¿no? Nosotros, para poder hacer una fertilización balanceada, tenemos que sí o sí mezclar nuestro fertilizante, ¿no? O las fuentes de fertilizantes que nosotros tenemos. Básicamente, aquí en esta imagen, ustedes conocen o tienen a la mano, o han escuchado o han usado el famoso 20-20, ¿no? Que es una mezcla física de urea, cloruro y sulfato de amonio, ¿no? Es una mezcla que en teoría, pues, no te ayudaría a hacer un poco, te ayudaría a que tu mezcla sea, o tu fertilización sea balanceada, ¿no? Pero ojo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que hay dos fuentes de potasio que ya las mencioné, hay dos fuentes, perdón, de elementos que ya las mencioné anteriormente, que hay que saberlas manejar, ¿no? En el caso del diamónico, que es una fuente de fósforo muy poco asimilable, o de muy lenta asimilación, y el cloruro, ¿no? Que puede ocasionarte intoxicación a tu resistencia, ¿no? Caso contrario pasa, por ejemplo, con ahora en el mercado se encuentran mezclas químicas, que son mezclas en las cuales por cada gránulo de fertilizante tiene una determinada ley. Por ejemplo, no sé, ustedes han escuchado del 12-12-17, ¿no? Que es una mezcla química, y lo muestran ahí en la pantalla, ¿no? Cada gránulo tiene los elementos que menciona la ley. O sea, en un grano encuentras 12 de nitrógeno, 12 de fósforo y 17 de potasio, ¿no? Esto, ¿por qué te ayuda a ser eficiente, no? Porque
por ejemplo, el momento de hacer tu mezcla, o el momento de hacer tu fertilización, cuando, no sé, de repente tienes un poco de esta mezcla física y cogiste muy apurado, de repente metiste un poco más de nitrógeno, menos fósforo, menos potasio, o sea, no eres eficiente al momento de hacer esta aplicación, ¿no? Por más que quieras, ¿no? En cambio, cuando tú utilizas mezclas químicas, por más que te equivoques en el puñado o por más que te equivoques en agarrar este tipo de fertilizantes, al momento de aplicarlo vas a estar asegurando de que las unidades que tú estás aplicando son las correctas en este tipo de fertilización, ¿no? Algo que es importante mencionar y que va acompañado de todo lo que hemos conversado es que debemos nosotros saber cuál es la necesidad nutricional de cada uno de nuestros cultivos, ¿no? Esta es una pequeña tabla que pude encontrar, ¿no? Y como les decía, nosotros debemos saber, dependiendo del cultivo en el cual estamos trabajando, en el cual desarrollamos, saber cuál es la necesidad nutricional de fertilizante, ¿no? Específicamente de NPK, ¿no? Para con eso, acompañado del análisis de suelo que ya los mencioné, ¿no? Y del riego también, porque el riego también influye mucho en el tema de la fertilización, te ayude a que seamos un poco más eficientes en este tipo de agricultura, ¿no? Que estamos desarrollando, ¿no? Bueno, estas son algunas de las fuentes de fertilizantes que se encuentran en el mercado, que ya los he venido mencionando, y con cada una de sus labels, ¿no? Urea, sulfato de amonio, diamónico, monoamónico, en general, ¿no? Al finalizar, yo les voy a dejar esta presentación para que ustedes la puedan tener y que la puedan encontrar en esta información y esté al alcance de cada uno de ustedes, ¿no? Ahora, otro aspecto que también quiero mencionar y no dejar de lado es la importancia de los abonos orgánicos que están presentes en el mercado, ¿no? Básicamente me voy a enfocar aquí en uno que es por lo general con el que me gusta más trabajar, que es el guano de isla, ¿no? Si bien es cierto, no es un fertilizante químico que te aporta grandes cantidades de elementos, ¿no? Pero eh, este tipo de abonos orgánicos, también está el compost, el humus, ¿no? Te ayudan con algunas propiedades, ¿no? Eh, para tu suelo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de físicas, te ayuda, por ejemplo, a incrementar la formación de agregados, te ayuda con la retención, ¿no? De fertilizantes, de agua, de humedad prácticamente dicha, ¿no? En suelos, por ejemplo, que son muy pesados, como los suelos arcillosos, aplicar ese tipo de abonos te ayuda a que estos se suelten, ¿no? Y que puedan tener aireación, ¿no? Que al final el suelo pues es un ente dinámico que necesita, para que la planta se desarrolle, necesita agua, necesita aire, necesita, ¿no? Y los fertilizantes y los nutrientes, ¿no? Que uno le aplica, ¿no? También en el caso de propiedades, por ejemplo, químicas, te ayuda a incrementar un poco la capacidad de intercambio ketónico, promueve alguna formación de quelatos, ¿no? Como lo mencioné, encapsula algunos fertilizantes para que estos no se lixiven, para que estos no se evaporen, no se volatilicen, ¿no? Entonces, con esto te ayuda este tipo de fertilizantes, ¿no? Y en el caso de las propiedades biológicas, bueno, es importante mencionar, ¿no? Que te ayuda pues con la formación de microorganismos en el suelo, ¿no? Algunos como los Azotobacter, que son los que hacen la fijación de nitrógeno en el suelo, ¿no? Bueno, para ir culminando, yo siempre soy enfático en este tipo de recomendaciones,
Bueno, si bien es cierto, esta es una imagen que está más enfocada a la aplicación de fumigaciones, pero nosotros debemos tener en cuenta que al momento de hacer cualquier tipo de aplicación en nuestro cultivo, sea fitosanitario, sea, no sé, de control de plagas, de enfermedades, o incluso en la neofertilización, debemos siempre utilizar nuestro traje de protección, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, desde muchos años atrás no se ha venido dando esto, pero ahora ya es una exigencia y debemos ser conscientes de que si es que no utilizas este tipo de implementos, al final te puede ocasionar problemas de salud y Dios no quiera, pues no, problemas trágicos, ¿no? Como han sucedido en algunos casos, ¿no? Eso es todo lo que tengo que comentarles. Muchas Agradecer gracias. nuevamente por la Muchas gracias a invitación usted, y ingeniero. cualquier consulta estoy para ayudarlos. Bien, no sé si me escuchan claro. Mil disculpas si es que hubieran algunas interrupciones del micrófono, al menos de mi parte, mil disculpas. El ingeniero agrónomo en estudios de maestría es el ingeniero que el día de hoy nos estuvo acompañando, el ingeniero Ángel. Él tiene una experiencia laboral de 8 años en el área comercial como el ámbito técnico, habilidad para desarrollar programas de ventas, logros de objetivos anuales trazados, amplia experiencia en ventas a nivel de agroindustrias, distribuidoras y agricultoras al final, manejo de personal, administrador de almacenes. Y bueno, él así es técnico, ingeniero técnico de ventas en Chiclayo, asesoramiento técnico agroindustrial, manejo de una cartera de clientes muy grande. Aparte de eso, es un representante técnico comercial en Piura. Él ha cumplido con el presupuesto sobre ventas al 100%. Él también estuvo trabajando en esta AgriResource SAC, Inca Fert SAC, como técnico calificado. Él es egresado de la Universidad Nacional de Piura. Y bien, si es que hubiera actualmente en los que están aquí o alguna pregunta, las pueden hacer en los presentes, los 60 personas que están aquí presentes. A ver, le vamos a dar por favor, Lorenita, a Praxidis Facundo, que tiene una pregunta para el ingeniero Ángel Ruiz. Sí. Sí puede. Hola. Hola. Sí se le Sí, escucha, Praxidis, señor ¿cuál es su Praxedes. pregunta? Sí, muchas gracias. Más que una pregunta, yo quisiera sugerir algo. Bueno, yo voy a hablar en términos de sierra, o sea, de la zona, de los terrenos de zona andina. Ahora, ¿por qué? Porque o sea, somos costa y sierra, somos totalmente diferentes, tal vez en la forma de aceptar una exposición técnica de la cual está exponiendo, ¿no? Y ahí quiero hacer incidencia de que los que estamos organizando y los que tienen que ver con las políticas públicas, primero tendríamos que ir pensando en un tipo de agricultura. Ese sería uno. Y lo otro, el mercado y nuestro estómago de los peruanos. Sobre esto tendríamos que ir hablando de que cuando hablamos de los fertilizantes, todo lo que es fertilizantes, tenemos que tener en cuenta los 64 venenos que circulan en nuestros agricultores y él al momento de aplicar uno solo de ellos, dice, voy a ponerle una copita, pero como tal vez por ahí no va a matar a todos, voy a ponerle 2 más. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una sobredosis de aplicación. Ese es uno de los problemas, pero aparte de nuestro problema, cuando vamos a los fertilizantes, en los fertilizantes encontramos que nuestros suelos están totalmente erosionados, donde nunca por nunca y jamás de los jamases con los fertilizantes vamos a recuperar todo lo que nutrientes, nuestros suelos han perdido nutrientes durante los miles de años que están pasando. Entonces, nadie nos estamos preocupando de esto. Y políticas públicas sí puede. Políticas públicas, gobierno regional, local, nacional, sí pueden. ¿Por qué sí pueden? Porque tienen los equipos técnicos, tienen el financiamiento y tienen la decisión. La decisión es clave.
la decisión es que vamos a mejorar nuestra calidad de vida como humanos, como personas. ¿Por qué? Porque esos 64 venenos sumados, los 400 venenos que las industrias de los Estados Unidos nos venden para mejorar la vida de los tres animales, el porcino, el ave y los vacunos, imaginémonos cuánto llegarán a nuestra población sin conocimiento técnico. Entonces, es aquí más que la pregunta, es sugerencias de que cuando esto tengamos claro, ahí contratamos a una persona que nos venga a orientar específicamente en el tipo de agricultura y no vivir engañados. ¿Por qué? Porque el engaño tal vez no me lo hacen a mí, nos están haciendo a toda una población que consume alimento y que son niños y que son ancianos y que son personas que tal vez nunca fueron a estudiar algo. En ese sentido, mi comprensión y muchas gracias por su amabilidad. No, gracias a ustedes, don Praxis, por su intervención. Y aquí quiero hacer algo enfático, ¿no? Nosotros, bueno, lo digo por experiencia propia, nosotros somos una generación que está iniciando trabajos de investigación, de desarrollo y tecnología con respecto al agro, ¿no? Pero en la parte de la sierra, o es más, en la misma costa, mucha agricultura todavía sigue siendo manejada por personas, ¿no? que vienen trabajando bajo una metodología, entre comillas, antigua, ¿no? Es muy práctica, pero es antigua. Entonces, la idea de este tipo de capacitaciones es para que en el caso de fertilizantes, como lo voy a repetir, seamos más eficientes y no desgastemos o no derrochemos dinero aplicando fertilizantes, se podría decir, en exceso, ¿no? Sino siendo exactamente justo, ¿no? Y en el caso de pesticidas, pues no, sí, ahí ese es otro tema en el cual me gustaría de repente más adelante poder participar, pero sí, es un tema bastante amplio, ¿no? Que debemos nosotros conocer al momento de hacer nuestras aplicaciones, ¿no? Una consulta, por favor. Aquí dice, ¿qué tal eficiente es el producto fertilizante 20-20-20? Después, para hacer una adecuada fertilización, me imagino, es necesario hacer un estudio de suelos y conocer las necesidades nutritivas de cada cultivo. ¿Qué podría decirnos al respecto, ingeniero? Perdón, no le escuché la primera parte. ¿Me puede repetir, por favor? Claro, ¿qué tan eficiente es el producto fertilizante 20-20-20? Ok, sí, lo mencioné. Nosotros lo mencioné hace un momento, ¿no? Dentro de la fertilización o dentro de fertilizantes tenemos este cultivo, este fertilizante que es una mezcla física. Si bien es cierto, es eficiente, pero va a depender mucho del cultivo en el cual tú lo usas, ¿no? Como lo mencioné, por las fuentes que tiene este fertilizante, ¿no? Una de ellas es el fosfato diamónico. En el caso de frutales, como lo mencioné, puede ser muy eficiente porque al final es un cultivo que está perenne en un determinado espacio, en un momento, y no es que lo vas a cosechar, no sé, en unos 5 o 6 meses. Y el cloro, bueno, el cloruro de potasio es una fuente muy importante de potasio, pero no se puede abusar, de este fertilizante porque si es que tú abusas, te puede causar toxicidad, ¿no? Por este elemento que es el cloro. Pero si de repente puedes tener la opción de trabajar o complementar esta fertilización en las diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, lo mencioné, si en tu primera abonada le aplicas el cloruro, en el segundo el sulfato de potasio, haces una interacción ahí interesante que te puede ayudar bastante, ¿no? Pero aunque ya lo mencioné también hace un momento,
lo más eficiente que podrías utilizar ahorita en mezclas sería utilizar mezclas físicas, mezclas que, como lo mencioné, en cada gránulo de fertilizante tú puedes encontrar, pues, ¿no? Los 3, 4, 5, 6 elementos que te dice, pues, ¿no? Su ley, su ficha técnica, ¿no? En cambio, en el caso del 2020, pues, ¿no? Solamente encuentras, tendrías que coger las tres pepitas de los 3 colores que están ahí para que tú puedas tener los 3 elementos, ¿no? Si tú coges una, en el caso que sea la urea, solamente en ese gránulo solamente vas a encontrar nitrógeno nada más. Pero en la mezcla física no. Si tú coges un gránulo de ese fertilizante, ahí vas a encontrar nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, magnesio, microelementos, ¿no? Entonces esa es la diferencia básicamente. Una pregunta que dice, ¿recomienda usted el uso del guano de las islas para los cultivos? ¿Lo recomienda? Y de acuerdo a los diferentes suelos de nuestra región, ¿usted recomienda la reconversión de cultivos exitosos con la finalidad de que los fertilizantes orgánicos sean aplicados y eficientes? Antes de aplicar fertilizantes sintéticos, se recomienda el uso de los correctores edáficos. ¿Está bien? Si antes de aplicar fertilizantes sintéticos se recomienda el uso de correctores edáficos, nos pregunta Arnaldo. Y la ingeniera Cecilia Dolores nos dice, ¿recomienda usted el uso de guano de las islas para nuestros cultivos? Y de acuerdo a los diferentes suelos de nuestra región, ¿usted recomienda la reconversión a los cultivos exitosos con la finalidad que los fertilizantes orgánicos sean aplicados y que sean eficientes? ¿Qué nos puede comentar al respecto, ingeniero Ángel? Sí, bueno, efectivamente, lo dejé al final porque es un tipo de fertilización que a mí me gusta bastante porque te ayuda con algunos factores en el suelo, ¿no? Y si bien es cierto, un fertilizante perdón, un abono orgánico o un guano en la isla no tiene de repente la cantidad suficiente de nitrógeno o de fósforo o de potasio que de repente necesita tu cultivo, pero tiene otras propiedades, ¿no? Como lo mencioné al principio. Te ayuda a retener agua, te ayuda a darle un poco en el caso de la sierra, de repente que son suelos un poco más pesados, te ayuda a hacer, a darle aireación al suelo y básicamente a las raíces, ¿no? Entonces, para mí me gusta usar eso, ¿no? Por lo generalmente acá en la costa nosotros hacemos aplicaciones de este tipo de abonos, como el compost, como el humus, ¿no? Por cantidades bastante considerables, ¿no? Yo he visto aplicar hasta 20 toneladas por hectárea de este tipo de abonos, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, la gran industria usa este tipo de abonos porque se ha dado cuenta de que el beneficio que tiene es bastante considerable y son productos que son de bajo costo, ¿no? Ahora, no podemos solamente basarnos en ese tipo de fertilización. Necesitamos sí o sí utilizar fuentes de fertilización química, ¿no? Ahora, escuché sobre el cambio de Correctores cultivos. edáficos. Los correctores edáficos, bueno, básicamente el fertilizante o el abono, el guano de la isla, yo lo podría considerar como un corrector edáfico, ¿no? Porque por las propiedades que ya mencioné hace un rato. Ahora, de hecho, existen también correctores químicos que tú puedes utilizar y aplicar directamente a tu campo, ¿no? Pero ya eso depende de lo que tú quieras lograr. O sea, lo que yo quiero que ustedes tengan muy claro es identificar en principio qué cultivo tienen, cuál es la necesidad nutricional de cada uno de los cultivos, de repente qué fertilizantes tienen a la mano para poder fertilizar o aplicar, ¿no?
y después ya hacer las aplicaciones de manera, de manera correcta, pues, ¿no? Con el análisis de suelo. Bueno, usted dirá, no, un análisis está entre 200 a 300 soles, pero es un análisis que al final te puede compensar ese gasto disminuyendo fertilizante que tú tienes en el propio suelo, ¿no? Básicamente. Si bien es cierto, nuestro suelo, como lo mencionó el señor Praxis, ha sido muy degradado. O sea, ya tenemos muchos años trabajando esos mismos suelos, pero dentro de la campaña o dentro de la toma de fertilizantes por la planta, al final siempre quedan, ¿no?, trazas de este tipo de fertilizantes en el suelo y que debemos aprovechar de campaña a campaña, pues, ¿no? O de un año a otro, ¿no? Otra pregunta, ingeniero Ángel, ¿existen en el mercado microelementos como un plus en fertilizantes al suelo que también para ser aplicados foliarmente nos puedan comentar, por favor? Así, bueno, las mezclas físicas que mencioné hace un momento, como en el caso del 12-12-17, viene con microelementos, viene con magnesio, viene con zinc, viene con boro, viene con este tipo de elementos que son complementarios, ¿no? Ahora, si es que en el caso quisiera solamente trabajar con fertilizantes NPK o nitrógeno, fósforo y potasio al suelo, puedes aplicar fertilizantes, puedes hacer una aplicación foliar de microelementos. En el mercado existen muchos productos a base de microelementos que te van a ayudar a hacer esta corrección, ¿no? Lo lógico o lo básico, como le mencioné al principio, es tratar de incorporarlos al suelo, ¿no? Entonces, para que la planta los tenga ahí disponibles. Los fertilizantes foliares son muy buenos, son muy rápidos, en otras palabras. O sea, te pueden corregir la deficiencia muy rápido, ¿no? Que tú quieras cubrir en el momento. Pero los que al final te van a ayudar con la fertilización de fondo, con la fertilización, se podría decir completa, es a través de fertilizantes al suelo, ¿no? Una consulta que yo le quiero hacer, ingeniero. En este año yo parece que he visitado un área de lombricultura en Loja, ¿no? Entonces ahí era tan rica la tierra y es muy posible que muy pronto se esté importando porque es económico, ¿no? Y es netamente orgánico. ¿Cómo se podría resanar una tierra que ha estado fertilizada, por ejemplo, un sembrío de arroz? Si nosotros lo quisiéramos revertir y lo quisiéramos volver cultivable, pero para un fruto orgánico, utilizando la lombricultura. Sería solamente el humus, ¿no? Sería solamente factible que sea con este tipo de tierra abonada orgánicamente, o se necesitaría otro tipo de fertilizantes. Sí, en realidad, si es que tú tienes un campo que ha sido bajo una agricultura convencional, no tendrías ningún problema con convertirla a un campo orgánico, ¿no? El problema está que, si bien es cierto, el humus de lombrices es una fuente de fertilizante que también se usa en la agricultura como un abono orgánico, no es suficiente para al menos lograr una producción rentable, ¿no? No es suficiente, pero tenemos la gracia de que hay fertilizantes que tienen composición bastante, se podría decir, no tan grande como por ejemplo, no sé, en el caso del potasio, ¿no? Hay un sulfato de potasio que es el 50%, pero hay fuentes orgánicas, o sea, de fertilizantes orgánicos, que sí lo puedes usar, que están permitidos para los 3 mercados, para Europa, para Asia, para Estados Unidos.
Y aquí quiero hacer un paréntesis rapidito y decirles, ¿no? Que así como nosotros, los proveedores, estamos obligados a solicitar las fichas técnicas, las hojas de seguridad y las fichas y los análisis de metales pesados de lo que compramos a los países, no sé, como Rusia, América, China, Holanda. El productor también eh, tiene todo el derecho de hacer este tipo de solicitud a las tiendas comerciales en la cual compran sus fertilizantes, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ahora con el boom de la agricultura han salido muchas tiendas que son lamentablemente algunas de dudosa procedencia y que en una bolsa, al menos la normativa peruana es tan es permisible que en una bolsa de fertilizante tú puedes poner desde la A hasta la Z de microelementos, pero no siempre tienen esa riqueza. Entonces, cuando tú vayas a una tienda, mi recomendación es hacerlo con productor o con tiendas de nombre y exijan su ficha técnica, su hoja de seguridad. Y en el caso que quieran trabajar fertilización orgánica, como usted lo mencionaba, también, o sea, nosotros damos esa información, al menos a nuestros proveedores, a nuestros clientes, y el cliente tiene todo el derecho de darlo pues a los agricultores para que pueda saber, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Parece que eh, ya terminaron las preguntas. Hasta el momento no tenemos otra pregunta más. Le voy a dar pase a ver aquí. Dice, buenas noches. Hay una pregunta que está al final de Richard Treyes. Buenas noches. Utilizar enmienda orgánica como parte de nuestro paquete nutricional para nuestros suelos. ¿Crees que podríamos reducir en algo la fertilización química para nuestros cultivos? Buenas noches. Es una pregunta que la hizo Richard Treyes. Claro, claro. Esa es la idea. Y lo mencioné hace un momento. Cuando nosotros compramos o tenemos a la mano las fichas técnicas o la hoja de seguridad de los productos que aplicamos, esto también está obligado por las empresas que venden estos fertilizantes, eh, se podría decir, orgánicos, ¿no? Un ejemplo, no sé, el guano de la isla tiene, por ejemplo, un 10% de nitrógeno. Entonces, eso tiene que estar plasmado en la ficha técnica y en la hoja de metales pesados o en la información técnica básicamente de ese cultivo. Entonces, si tú ya tienes un 10% de nitrógeno en este tipo de abonos orgánicos, puedes fácilmente disminuir la cantidad de nitrógeno químico que aplicas, ¿no? Entonces, es algo que debemos nosotros como ingenieros tener siempre presente y apoyar, pues, ¿no? A que el agricultor o el productor sepa o tenga a la mano esta información para que sea su fertilización más eficiente. Pero sí, como les mencioné, es importante conocer la información técnica de los productos para de acuerdo a eso nosotros eh, balancear nuestra fertilización, ¿no? Si no hay otra pregunta más, por reflexionar, dice Arnaldo, para reflexionar, de verdad. Muchísimas gracias a nuestro expositor y damos pase a nuestra subgerenta de promoción e inversiones, la doctora Miriam Arevalo Rodríguez. Adelante, Miriam. Doctora Miriam. Ok, muy buenas noches. Excelente participación, como nos tienen acostumbrados todas estas semanas con cada una de las participaciones. Vamos a proyectar, si dejarían de proyectar, por favor. ¿Sí están observando la pantalla?
¿Me Sí, doctora, confirman? sí se observa. República del Perú, Colegio de Licenciados en Administración de Piura, certifica al ingeniero Ángel Ruiz Tello por haber participado en el programa permanente de perfeccionamiento profesional en el ciclo de conferencias Lunes de Negocios Agropecuarios y Pesqueros, denominado Uso Eficiente de Fertilizantes para una Agricultura Sostenible. En calidad de facilitador, desarrollado el 11 de julio del 2022, según resolución 2022 Corlat, Piura, libro 02, folio 140. San Miguel de Piura, 11 de julio del 2022. Hacemos extensivo este certificado en forma de agradecimiento por su presentación al ingeniero Ángel Ruiz y en nombre de la Oficina de Desarrollo, de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura y de la Subregión de Promoción e Inversiones en coordinación con el Colegio de Administradores de Piura, le rendimos una gran exposición y un gran agradecimiento por todo este trabajo que cada uno de ustedes profesionales realizan para llevarnos productos de calidad, como escuchaba del señor Práxedes, los tipos de tierra, los tipos de zonas son distintos. Y uno en casa a veces simplemente se va al supermercado pensando que está comprando lo mejor y de repente no es así. Por eso es que es tan importante conocer qué es lo que consumimos, somos lo que consumimos en realidad y nos venden a veces, como dirían por ahí, gato por liebre. En ese sentido, agradecerle mucho a la participación del exponente y hacerles recordar, por favor, que si les ha gustado esta ponencia y si quieren tener al ingeniero Ángel nuevamente con un tema tan interesante como el que ha mostrado el día de hoy, por favor nos los hagan saber a través del formulario de satisfacción que está colocado en la mensajería. Asimismo, también indicarles el día de mañana tenemos martes tecnológicos para las pymes. Y si todavía no se han inscrito para poder validar en su certificación, por favor, agradecerles. Tenemos metas que cumplir y necesitamos saber cuál es su opinión. No me queda más que agradecer a cada uno de ustedes por su participación. No sin antes, creo que hay una manito levantada. Martín Miranda. ¿Ya hizo su pregunta, Martín Miranda? ¿Está levantando la manito? Angie, ¿podrías ayudarme? Sí, claro. Ya, ahí está Martín. Ya está activado su micrófono. Adelante, Martín, haga su pregunta, por favor. Buenas, le saluda el ingeniero Martín Miranda, director de la Agencia Agraria Piura de la Dirección Regional de Agricultura. Simplemente quería felicitar al ingeniero Ángel Ruiz Tello por su ponencia, excelente ponencia, y decirles que de parte de la Dirección Regional de Agricultura y de la Agencia Agraria Piura, estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando con nosotros, con nuestros pequeños productores en diferentes proyectos que venimos desarrollando conjuntamente con Eurorural, ¿no? Estamos actualmente desarrollando este tipo de proyectos con asociaciones, con organizaciones tanto pecuarias como agrícolas, y los invitamos, ¿no?, a los ingenieros a participar de las convocatorias que hacemos. Tenemos una cuarta convocatoria en este mes de agosto para desarrollar este tipo de proyectos con pequeños productores, y felicitarlo nuevamente al ingeniero por la excelente ponencia que ha hecho. Gracias. Muchas Gracias, ingeniero. gracias. Es alentadora cada palabra que nos dan porque queremos beneficiar a la población, de verdad. Y les prometemos que van a haber más conectados. Ya de repente el día de mañana podemos dar la sorpresa, no sé. Estamos viendo todo esto para que la población sea la
más beneficiada en todo esto y que puedan concursar también. Y si hay una asociación que todavía no está formalizada, tenemos aquí a muchos funcionarios que les pueden ayudar. Ese es el objetivo, que a través de la tecnología nosotros lleguemos a orientar al poblador para que pueda gozar, según la academia, del beneficio de los programas del Estado para poderles ayudar a reactivarse económicamente. Bien, entonces, gracias, doctora Miriam, gracias, señor Ángel Ruiz, ingeniero, también al ingeniero de la Dirección de Agraria. De esta manera hemos llegado al final de la jornada. Agradecemos una vez más a todos los asistentes y esperamos su participación previa inscripción a la conferencia el día de mañana denominada martes, no sé si lo ven, tecnológicos. Martes tecnológicos, los invitamos a todos. Muy buenas noches, muchas gracias. Para nosotros siempre es un placer atenderlos y sobre todo orientarles. Parece que el ingeniero puso por ahí, Luis, Ángel, su teléfono. Sí, por favor, subido si la lo puede presentación escribir. también. Su teléfono, su correo electrónico. Gracias. Sí, igual subí la presentación al chat, así que ahí la pueden descargar sin ningún problema. Ya, muy bien. Buenas noches. Que tengan una Bueno. excelente noche y que duerman en los brazos de Morfeo. Nos vemos, nos encontramos hasta el día de mañana. Chao. Hasta luego.